Bienvenidos a SIC TV. El Foro Económico Mundial proyecta que en los próximos 2 años las pérdidas en el mundo por ciberataques alcanzarán los 6 billones de dólares, siendo las pequeñas y medianas empresas los principales blancos. ¿Cómo está el panorama en nuestro país? Para hablar de ello, hoy nos acompaña el mayor Camilo Ramírez, jefe del Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de la Policía Nacional. Mayor Ramírez, bienvenido a SIC TV. Muchas gracias, Bianca, por la invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes. ¿Cuáles son los ciberdelitos más comunes en nuestro país? Bueno, hoy en día lo que observamos nosotros es que son los ciberdelitos que van asociados precisamente al engaño y que cometen delitos que van afectando la información, los datos, pero que eventualmente quieren afectar el patrimonio de las personas. Esto lo que quiere significar es que los delitos que más se presentan son los delitos de hurto por medios informáticos, violación de datos personales, así como el acceso abusivo al sistema informático. Particularmente en el caso de delitos cibernéticos en entornos empresariales, ¿cuáles son las cifras de estas denuncias? Bueno, en entornos empresariales los delitos que más se denuncian son el daño informático. En lo corrido de este año se han registrado 93 denuncias. Va seguido de la obstaculización ilegítima al sistema informático y red de telecomunicaciones con 44 casos y finalmente con uso de software malicioso con 43 casos en lo corrido de este año. A propósito de manejo de datos en entornos empresariales, la Superintendencia ordenó a más de 100 organizaciones privadas del país reforzar sus medidas de seguridad para garantizar el adecuado manejo de la información sensible que reposa en sus bases. En lo corrido de este año, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto 129 órdenes administrativas relacionadas con temas de seguridad a empresas que en su mayoría pertenecen a los sectores financiero, de seguros, construcción y comercio. 2 de cada 10 de esas organizaciones manejan datos sensibles de los ciudadanos y 9 de cada 10 han tomado una sola medida de control de seguridad. Las órdenes emitidas por la entidad buscan mitigar los riesgos de incidentes como adulteración, fraude o acceso no autorizado a información personal. La mayoría de ellas son casos en los que no se ha hecho nada, entonces adopten medidas. Y en otros casos donde han adoptado muy pocas medidas es para que adopten medidas adicionales y las actuales las refuercen. Hay que recordar que el tema de seguridad es un reto permanente de las organizaciones. Dichas órdenes se originaron en los hallazgos del estudio sobre medidas de seguridad en el tratamiento de datos personales de 2021 realizado por la Superintendencia y que, por ejemplo, reveló que de las 33.169 empresas privadas y públicas inscritas, 19.705 solo cumplen parcialmente con los aspectos evaluados. El estudio mostró que entre el 2019 y el 2021 las organizaciones mejoraron en un 15.6% la implementación de medidas de seguridad. Sin embargo, aún el 59.4% de las empresas registradas no realizan los controles de seguridad necesarios para el tratamiento de datos personales. ¿En qué escenarios de pronto es donde vemos más aspectos endebles en las organizaciones? 1, en adoptar medidas especiales para proteger datos sensibles. 2, en que no tienen políticas para medidas de seguridad relacionadas con el acceso remoto a las organizaciones, que eso pues es una ventana que genera mayores niveles de inseguridad. El estudio también identificó que las políticas de auditoría de seguridad de la información al interior de las empresas son deficientes, al igual que los controles al tercerizar los servicios para el tratamiento de la información personal. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para emprendedores y empresarios en materia de ciberseguridad? Bueno, son 3 aspectos principales. Lo primero es que se adopten buenas prácticas de higiene digital. Esto se puede ver significado en una correcta gestión de contraseñas, en aplicación de doble autenticación de acceso a mis sistemas informáticos, de aplicar políticas de backup y muchas otras que ustedes pueden encontrar precisamente en la página web del CAI Virtual. También definir procedimientos, políticas y una estrategia de ciberseguridad. Eso es supremamente valioso para que se tenga conocimiento de cuáles son los lineamientos que se deben seguir para que precisamente podamos nosotros estar blindados. Y finalmente, algo también de mucha relevancia, hace precisamente referencia a lo que tiene que ver con legislación o normatividad.
que yo pueda tener claro cuál es esa normatividad que va a regirme, que va a darme a mí las directrices de los diferentes lineamientos que yo debo ejecutar precisamente en mi empresa. Y bueno, uno que también hay que sumarle precisamente a buenas prácticas en materia de higiene digital es la parte tecnológica, es decir, que pueda yo contar con tecnología que permita precisamente blindar o salvaguardar la infraestructura, las redes, el software, la información. ¿Cuáles son los canales de denuncia a los que se puede acudir en caso de ser víctima de un ciberdelito? Cuando nosotros seamos víctima de un ciberdelito, podemos instalar la denuncia a través de la página A Denunciar. En esta página podemos nosotros buscar delitos informáticos y allí hacemos un relato de los hechos y brindamos todos los detalles al respecto, así como evidencia precisamente de la comisión de este delito. Asimismo, recomendamos nosotros que se acerquen ustedes o que visiten la página del CAI Virtual, caivirtual.policia.gov.co. Allí pueden ustedes interactuar con un ciberpolicía que va a estar atento precisamente a escucharlos y a darles todas las recomendaciones de manera ininterrumpida, 24/7. Ahí van a obtener ustedes no solamente una sugerencia o precisamente el conocimiento, ese paso a paso para instalar la debida denuncia, sino también algunas recomendaciones para que ustedes puedan evitar ser víctimas de un delito de esta categoría, como delitos informáticos. Asimismo, pueden ustedes referirse a este CAI Virtual para que se haga un análisis del correo sospechoso que ustedes han recibido, del link que les ha llegado a ustedes a través de correo electrónico, a través de mensajería instantánea, de mensaje de texto, o para que hagamos una valoración de ese archivo que usted recibió a través de correo electrónico. Mayor Ramírez, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos atentos en el CAI Virtual a atender todas sus inquietudes. Súmense a nuestra conversación en redes. En Twitter somos @SICSuper. Hacemos una pausa y ya regresamos. Por superar el precio máximo de venta permitido para más de 10 medicamentos que tratan epilepsia y trastornos mentales, entre otras afecciones, el laboratorio Lafrancol fue sancionado. Deberá pagar más de 1.200 millones de pesos. La sanción por 1.253 millones de pesos en contra del laboratorio franco-colombiano Lafrancol SAS se produjo tras una inspección documental de facturas y estados contables adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Durante la investigación, además, se hicieron requerimientos de información a 55 farmacias, droguerías y clientes del laboratorio sancionado y comprobó que este estableció sobrecostos en el precio de venta de 13 medicamentos para el tratamiento de colesterol, epilepsia y trastorno bipolar, entre otras enfermedades. Se trata de un tema de gran relevancia para la comunidad en general que requiere que por ejemplo, los clientes de un laboratorio o los clientes de cualquier sujeto obligado a cumplir este régimen colaboren con la entidad. ¿Cuál es esa colaboración? Pues que el requerimiento de información que le haga la entidad debe ser atendido oportunamente y de manera completa. De los 55 requerimientos de información hechos por la Superintendencia, únicamente 5 fueron respondidos de forma oportuna por clientes de laboratorio sancionado. Por ello, los fabricantes, importadores y comercializadores de medicamentos requeridos por la Superintendencia deben tener en cuenta: verificar el tiempo y los términos establecidos para responder el requerimiento de información, diligenciar el formato establecido para el requerimiento adjuntando información completa, revisar el número de radicado del acto administrativo y enviar la información al área correspondiente. La omisión del requerimiento de información puede ocasionar multas sucesivas de hasta 100 millones de pesos. Esos actores que no contestaron o que de pronto contestaron incompleto o que no contestaron dentro del tiempo, se les está adelantando investigaciones administrativas en las que se va a analizar, pues digamos que ahí la investigación no es como tal por el tema del control de precios de medicamentos, sino por el hecho de no haber contestado, no haber colaborado con la entidad. En contra de la decisión sancionatoria impuesta al laboratorio Lafrancol SAS, proceden los recursos de reposición y apelación. Este 15 de marzo el mundo conmemoró el Día del Consumidor. En Colombia, desde septiembre de 2018 se han impuesto más de 100.000 millones en multas por vulneraciones a los derechos de los consumidores y al régimen de protección de usuarios de comunicaciones. En 2021, el gasto de los hogares colombianos representó el 98% del crecimiento del Producto Interno Bruto del país, lo que muestra el papel protagónico de los consumidores en la reactivación de la economía colombiana.
Otra cifra destacada relacionada con consumo de bienes y servicios es la asociada a las reclamaciones por presuntas vulneraciones de los derechos de los consumidores. En los últimos 3 años y medio han llegado a la Superintendencia de Industria y Comercio alrededor de 178.000 denuncias y se han impuesto multas que ascienden a los 100.150.462.930 pesos. Desde septiembre de 2018 hasta febrero de 2022, esta delegatura ha impuesto 1.640 sanciones por violación a las normas en materia de protección al consumidor y al régimen de protección de usuarios de comunicaciones. Los principales motivos corresponden a insuficiencia de información y publicidad engañosa, inobservancia de las órdenes impartidas, incumplimiento de las normas en materia de calidad de productos. Aunque el aumento en las quejas muestra una mayor conciencia de los consumidores a la hora de reclamar sus derechos, se hace necesario fortalecer el consumo responsable e informado en el país. Esta fue una de las recomendaciones entregadas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Consumidores. Aquí hay un tema en el que nosotros como consumidores tenemos que quitarle el peso a la superintendencia, quitarle el peso a la ley, quitarle el peso a las empresas. Y es que tenemos que consumir responsablemente. Y consumir responsablemente tiene que ver con frecuencia, tiene que ver con magnitud y tiene que ver con intensidad. Tener una relación satisfactoria de consumo también tiene que ver incluso para los empresarios con tener una buena cultura del servicio al cliente, de que el cliente se encuentra satisfecho y no reclama. Pero también creo que es responsabilidad del Estado, de las autoridades ejecutivas y sobre todo de una superintendencia como esta, proveerle caminos de solución expedita, directa y satisfactoria a las dos partes en donde haya un equilibrio verificado por nosotros. Y en consonancia con esa responsabilidad del Estado, la Superintendencia ha publicado desde septiembre de 2018 2 guías enfocadas al consumo de bienes y servicios en entornos digitales. Una de ellas es la de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores y la segunda es la guía para la protección del consumidor en el comercio electrónico. Autoridades de Colombia y Ecuador desarrollaron esta semana agendas conjuntas para fortalecer lazos de cooperación en la lucha contra prácticas que atenten contra la libre competencia. Las herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial desarrolladas por Colombia para proteger e impulsar la libre competencia fueron analizadas durante la visita del Superintendente de Control del Poder de Mercado de Ecuador a nuestro país. Nos hemos beneficiado de muchos aportes técnicos, como también en otros aspectos que tienen que ver con el apoyo al fortalecimiento de una institución, de una agencia de competencia. Estamos seguros de que esas herramientas desarrolladas podrán ser de mucha utilidad si logramos implementar también en Ecuador. Con gran beneplácito hemos visto que el convenio ha sido muy fructífero para nuestros homólogos ecuatorianos, quienes, nos honra muchísimo, han tomado como referencia todas las buenas prácticas que ha adoptado la Superintendencia de Industria y Comercio. En simultánea a esta agenda andina, durante la inauguración del 6º Congreso Anual de Derecho de la Competencia y el Consumo, liderado por la Asociación Colombiana del Derecho de la Competencia en Barranquilla, el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, destacó que en los últimos 3 años se ha dado trámite a más de 3.000 denuncias presentadas ante la entidad y se han impuesto 38 sanciones relacionadas con prácticas en contra de la libre competencia económica. El monto de las sanciones impuestas por esta administración asciende aproximadamente a 574.000 millones de pesos. Se destaca la Ruta del Sol 2 como la multa más alta impuesta en la historia de esta superintendencia, por algo a más de 295.000 millones de pesos. La superintendencia tendrá hacia futuro varios retos. El primero de ellos es precisamente la implementación de esta nueva capacidad sancionatoria que le ha otorgado la ley. Durante el Congreso, además, diferentes autoridades analizaron estrategias para el control de integraciones empresariales y proyectos regulatorios de ley que puedan afectar la libre competencia económica. Este 31 de marzo vence el plazo para que las empresas y entidades públicas del país inscriban o actualicen su información en el Registro Nacional de Bases de Datos. Una entidad sin ánimo de lucro como la Fundación Solidaridad por Colombia ha administrado la información personal de cientos de colombianos a lo largo de 4 décadas. Actualmente tiene más de 5.200 donantes y beneficiarios activos, muchos de ellos menores de edad, por lo que desde hace varios años definieron una estructura para el tratamiento adecuado de datos, incluida la renovación de información en el Registro Nacional de Bases de Datos dentro de los términos establecidos por la ley. Se nos ha vuelto un proceso de actualización continua. No lo hacemos
digamos, con un periodo de tiempo determinado, ¿no? Sino que a medida que vamos necesitando actualizar los datos, lo vamos haciendo también en nuestro registro de bases de datos. El Registro Nacional de Bases de Datos es un directorio público administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, al que deben inscribirse todas las empresas públicas del país y también las privadas con activos superiores a los 3.800 millones de pesos que manejen datos personales. Estas organizaciones además deben actualizar al menos una vez al año antes del 31 de marzo la información registrada allí. Y adicionalmente, aquellos cambios sustanciales que se refieren a cambios en las políticas, en la finalidad, en las medidas de seguridad, en los tipos de datos tratados y en transferencia y transmisiones internacionales y los canales de atención. Estos son cambios sustanciales, se deben informar dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes. De las 37.709 empresas registradas, solo el 39% ha actualizado su información este año. En la medida que las empresas empiecen a entender y a darle el valor a esos datos que manejan y poderle responder a esos terceros de una manera, digamos, basándonos en esos principios de transparencia, de responsabilidad demostrada, va a redundar en que tengan más negocio y mejor imagen. Para registrar o actualizar la información, ingrese al micrositio de datos personales de la página www.sic.gov.co en el botón Registro Nacional de Base de Datos. Si tiene dudas sobre aspectos jurídicos u operativos asociados a este tema, puede asistir a la capacitación virtual gratuita de este 24 de marzo de 8 a 10 de la mañana. En las redes sociales de la entidad encontrará los enlaces para las inscripciones. Esta es información de interés para los usuarios de aerolíneas. Recuerden que la Superintendencia de Transporte es la entidad encargada de velar por los derechos de los usuarios de servicios de transporte aéreo. Por tanto, las peticiones, quejas o reclamos asociadas a situaciones con las diferentes aerolíneas que operan en nuestro país deben presentarse ante la Superintendencia de Transporte a través de su página web y los demás canales dispuestos para ello. Los esperamos en nuestra conversación digital a través de superintendencia-SIC en Instagram. Hacemos una pausa y en segundos regresamos. La Red Nacional de Protección al Consumidor se tomó La Guajira. El bus oficina llegó a 11 de los 15 municipios del departamento para orientar a ciudadanos y autoridades locales en temas asociados a protección del consumidor. En respuesta a su meta de llegar a todas las regiones del país, la Ruta del Consumidor cerró la gran toma territorial al departamento de La Guajira. Durante el recorrido, más de 1.500 ciudadanos accedieron a la oferta institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Muy contento con la cuestión de que hayan venido ustedes a estos municipios que son como de pronto un poco apartados del centro. Me parece un gesto de mucha importancia para nosotros que nos sentimos tan huérfanos de tener un ente donde uno pueda hacer un reclamo, porque en muchas oportunidades uno tiene la razón, pero como no tiene el dinero para contratar los servicios de un abogado, muchas veces pierde uno los casos aún teniendo la razón. Muy excelente para que eso hacía falta aquí, para que uno pueda quejarse y que uno pueda reclamar por sus derechos. El emblemático bus oficina estuvo en Maicao, Albania, Atonuevo, Barrancas, Distracción, Fonseca, San Juan del Cesar, Villanueva, El Molino, Urumita y La Jagua del Pilar. Allí el personal de la Red Nacional de Protección al Consumidor atendió las inquietudes de los ciudadanos asociadas a sus derechos como consumidores y lideró cerca de 40 capacitaciones y sensibilizaciones. Lo que hicimos en La Guajira es una muestra de que la Superintendencia está llegando a todos los rincones del país para promover una cultura del consumo informada y responsable.
Las quejas más comunes recibidas durante esta toma a territorio guajiro estuvieron relacionadas con reclamación de garantías y protección de datos personales. Veamos ahora dónde estará esta semana la ruta del consumidor. En el departamento del Cesar, la ruta del consumidor llegará a La Paz y Pueblo Bello. En Antioquia estará en Sopetrán y San Jerónimo, y en Caldas, en Manizales. En Boyacá, el bus oficina visitará los municipios de Venta Quemada, Rondón y Viracachá, y en Cundinamarca, el municipio de Guatavita. El programa de asistencia a inventores inició un nuevo ciclo de talleres sobre redacción de patentes dirigido a empresarios e inventores. Víctor Rojas es un ingeniero mecatrónico conocedor de la necesidad de diligenciar de manera adecuada los documentos que se presentan ante la Superintendencia de Industria y Comercio a la hora de solicitar la protección de una patente. Es entender la patente como los linderos de una casa en una escritura. Entonces, la redacción nos va a permitir poder determinar qué estamos protegiendo y qué no estamos protegiendo de las nuevas invenciones. En algunas oportunidades vemos en nuestras patentes que en el examen de patentabilidad que se hace al interior de la Dirección de Nuevas Creaciones, hay aspectos relativos a la redacción que podrían ajustarse en el camino, pero que llevarían una mejor comprensión del examinador e inclusive una protección más pertinente. Víctor fue uno de los integrantes de oficinas de transferencia de tecnología que se sumaron a las jornadas de formación lideradas por la Superintendencia y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Allí, examinadores de patentes compartieron habilidades para redactar el documento de solicitud de protección teniendo en cuenta antecedentes y propósito de la invención, memoria descriptiva con la información detallada de la tecnología, información asociada a la esencia, el alcance y la cobertura de protección de la patente. Los inventores muchas veces desconocen el sistema y necesitamos acercarnos un poco más, y estas iniciativas son maravillosas también para eso. Pues en Colombia pues hay un sistema de innovación muy fuerte, hay muchos inventores, hay investigadores, hay pequeña y mediana empresa, hay universidades, centros de investigación, que tienen mucha capacidad de creación. Al finalizar las 2 etapas de formación, los participantes tendrán una tercera fase de mentoría orientada a la redacción de una solicitud real de protección de patentes con el acompañamiento de redactores expertos. Al cierre, en un minuto, les contamos las noticias más recientes del mundo de la propiedad industrial. La organización Fórmula 1 registró la marca Gran Premio de Colombia y podrá usarla para identificar actividades deportivas, transmisiones de televisión, servicios de publicidad y prendas de vestir. Con esto pareciera más cercana para nuestro país la posibilidad de ser sede de uno de los circuitos de la máxima competencia mundial de automovilismo. Otra marca registrada recientemente es la de la Bienal de Espacio Público de Bogotá, el certamen en el que el Departamento de Defensoría del Espacio Público y la Sociedad Colombiana de Arquitectos premian proyectos de transformación del espacio público en la capital. La marca podrá usarse en publicidad, exposiciones culturales y educativas y revistas. A inicios del siglo pasado, los habitantes de Santa Elena transportaban frutas y verduras en silletas de madera hacia los centros poblados de Antioquia para hacerle quite a la poca infraestructura vial de la época. Con el paso del tiempo, esa tradición se transformó hasta convertirse en una de las más emblemáticas de nuestro país. Y hoy la asociación que agremia a los silleteros del corregimiento antioqueño ya cuenta con marca registrada para usarla en utensilios de cocina, porcelana, productos agrícolas y actividades culturales. Nos vemos en una próxima emisión con más Minuto PI. Inconformidades con garantías y cláusulas de permanencia abusivas son algunas de las situaciones sobre las que encontrarán orientación gratuita en las casas del consumidor. Están ubicadas en 16 municipios del país y 9 localidades de Bogotá. Nos despedimos por hoy. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche, aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.